Dios te bendiga, amiga, hermana, bienvenida a esta nuestra cita entre amigas. Gracias por acompañarnos en esta oportunidad y damos gracias a Dios por la oportunidad que nos da de volvernos a encontrar. El tema que vamos a estar hablando hoy es un tema muy interesante, tema que muchas veces no tratamos en nuestras vidas, y es el tema de la rebeldía. Y es una palabra con la que muchas de nosotras no queremos ni siquiera estar relacionadas, pero que muchas de nosotras, en lo profundo de nuestro corazón, sabemos que hay rebeldía en nuestro corazón. Y lamentablemente no solo que nos sentimos bien sabiéndolo, sino que estamos orgullosas de ello. Pero ¿qué significa rebeldía? ¿Dónde se origina? ¿Cómo entendemos nosotras este tema? ¿Somos nosotras rebeldes? ¿O pensamos simplemente que somos firmes de carácter? ¿Qué piensan los demás de la rebeldía? ¿Nacemos siendo rebeldes? ¿O nos lleva a hacerlo lo que nos rodea, las personas que cerca de nosotros, la sociedad, lo que vemos, lo que escuchamos? Hoy encontraremos la respuesta a estas y muchas otras preguntas que nos harán entender si realmente estamos viviendo en rebeldía. Pero lo más importante, como hacemos siempre, vamos a ver qué nos dice la Biblia sobre la rebeldía. Antes de comenzar vamos a orar y vamos a poner nuestras vidas en las manos del Señor. Bendito Dios, te damos gracias en este precioso momento, por esta oportunidad que nos das de volvernos a juntar con nuestras amigas, con nuestras hermanas, Señor, para ver lo precioso que tiene tu palabra. Señor, sabemos que de ella mana la vida, porque viene de ti. Te pedimos, Señor, en este momento que tu Espíritu Santo nos ilumine, que tu Espíritu Santo nos lleve a toda verdad y que podamos realmente ver lo que hay en nuestro corazón a través de lo que nos dices tú en tu palabra. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, ¿cuál es el significado real de la palabra rebeldía? Mire lo que dice el Diccionario Libre Wikipedia. La rebeldía es un tipo de comportamiento humano caracterizado por la resistencia o el desafío a la autoridad, la desobediencia de una orden o el cumplimiento de una obligación, sea o no justa la causa, por lo cual la rebeldía puede ser positiva o negativa dependiendo del propósito. En el siglo XIX, cuando la psicología dio inicio como ciencia, con ella se adoptó el método científico para estudiar el comportamiento humano, y muchos lo han llevado al ámbito de la medicina, queriendo tratar la rebeldía como enfermedad del comportamiento. Y refiriéndose a esto, nuevamente, el Diccionario Libre Wikipedia dice: ha generado controversia tipificar como enfermedad algunas conductas o características de la personalidad, como la rebeldía de la adolescencia, considerándola trastorno de conducta oposicionista y desafiante. Y lamentablemente, como sabemos, esa conducta
hoy día se quiere tratar con la medicina. ¿Qué piensa la gente sobre la rebeldía? Veamos algunas opiniones. Hay personas que dicen que la rebeldía es lo mejor que le pudo haber pasado a la humanidad, porque según ellos dicen que la rebeldía trae libertad. Pero no confundamos rebeldía en su correcto significado con la sana respuesta que un ser humano puede tener contra alguna injusticia. En todo caso, llamaremos a eso indignación. Como mencionamos recién, uno se puede rebelar contra algo injusto, pero lo que vamos a estar tratando hoy día es la rebeldía en cuanto a las leyes y las ordenanzas establecidas, y por supuesto establecidas para nuestro bien. Otro grupo piensa que las reglas y las leyes impiden que uno se divierta o que pase un buen momento. Pero nosotros sabemos que en Dios las cosas no son así. Nosotros sabemos que en Dios las leyes y los mandamientos que Él prescribió son para nuestro bien. Ahora, se dice que el tiempo de la rebeldía en el ser humano tiene 4 etapas: la niñez, la preadolescencia o la adolescencia temprana, la adolescencia media y la adolescencia tardía. En la niñez puede comenzar alrededor de los 2 años de edad. Puede o no seguir hasta la adolescencia. La adolescencia temprana comienza desde los 12 o los 13 años de edad. La adolescencia media entre los 14 y los 16 años de edad. Y la adolescencia tardía, que es de los 17 años a los 21. Se dice que la rebeldía es la consecuencia natural del niño o del joven en la búsqueda de su libertad. El querer hacer lo que el niño o el joven quiere, sin que le pongan límites. Pero nosotros sabemos que la mayoría de las cosas que los jóvenes quieren o desean hacer no son para su buen provecho. Todos los niños, como los jóvenes, no tienen noción del peligro, quieren actuar como adultos, pero hay algo seguro: no pueden medir la consecuencia de sus actos. Por supuesto, nosotras sabemos que tenemos que, como madres o como padres, ceder en algunas cosas, pero solo si sabemos que no son dañinas para nuestros hijos. Tenemos que enseñarle que se pueden valer por ellos mismos. Tenemos que dejarles tomar ciertas decisiones para que comiencen a ver la responsabilidad de la vida. No tenemos que ser autoritarios, pero sí tener autoridad. Tampoco debemos ser condescendientes en todo. Muchos padres, por querer ser amigos de sus hijos, los consienten en todo lo que los hijos quieren, sin educarlos realmente como padres. Tenemos que encontrar un balance. Acordémonos de algo: los límites traen seguridad. Un ejemplo: póngase usted al borde de un precipicio sin baranda o sin borde. Si usted lo hace, puede que se caiga. Pero si usted llega al borde de ese precipicio y hay una barda, si hay un borde donde usted puede estar seguro de un lado,
usted sabe que puede disfrutar el paisaje sin caerse y sin tener un resultado fatal. De la misma manera pasa con nuestros hijos. Los límites traen seguridad y traen bienestar. Una de las preguntas que consideramos al comienzo fue esta: ¿nace el ser humano siendo rebelde? Y otra cosa que viene a nuestras mentes y que podemos decir, ¿verdad? En este momento, bueno, yo entiendo todo lo de la rebeldía, entiendo cómo los jóvenes y los niños se rebelan, pero ¿realmente esto aplica a mí? Nosotras ya somos adultas. Esta etapa de nuestras vidas ya pasó. ¿Pero realmente pasó o está escondida todavía en lo profundo de nuestro corazón? Como mencionamos al principio, ¿es solamente firmeza de carácter a lo que se nos presenta o realmente es rebeldía a lo estipulado por Dios? Déjeme decirle una cosa, lamentablemente en un porcentaje muy alto seguimos siendo rebeldes. Veamos lo que dice la Biblia sobre este tema. Según el Diccionario Enciclopédico de Biblia y Teología, dice esto sobre la rebeldía: es una actitud de la persona que, desafiante, se niega a obedecer y opone resistencia a quien tiene autoridad sobre ella. Entre las causas principales de la rebelión se encuentran las siguientes: el orgullo, el egoísmo, presiones externas, desacuerdo con el juicio de un superior y el deseo de liberarse de una sujeción real o imaginaria. La frase que siempre viene a nuestra mente es esta: cuando se nos presenta una situación que no nos gusta. A mí me parece que eso está equivocado. Como vemos las cosas de otro punto de vista, por consiguiente pensamos que la persona o la ley o los mandamientos están equivocados. Es lo mismo que pasa con los niños. Es lo mismo que pasa con los adolescentes, con los jóvenes. Queremos nuestra libertad sin límites. Pero ¿qué pasa? ¿O cómo veríamos la situación si pusiéramos a un lado la lista de cosas que leímos recién? ¿Qué pasaría si nosotros pusiéramos de lado el orgullo, el egoísmo, las presiones externas, el desacuerdo del juicio de un superior y el deseo de librarnos de una sujeción? Y yo sé que para este momento ya ha venido a nuestra mente muchas de las experiencias que hemos vivido con diferentes personas en cuanto a la rebeldía. A lo mejor la rebeldía contra las leyes de tránsito o contra las leyes del país. Pero por un momento dejemos lo físico y pasemos al ámbito espiritual. ¿Cuántas veces hemos hecho lo mismo con Dios? Sobre sus mandatos, sobre sus ordenanzas. No queremos hacer lo que Dios nos ha pedido. Y fíjese, si usted quiere, por favor, acompañarme al Salmo 2 y leemos en el versículo 3. Salmo 2, versículo 3, y dice de esta manera: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Aquí el Salmo está hablando, ¿verdad?, de lo que el corazón de la gente, el corazón del ser humano va a pensar o piensa en cuanto a Dios. Rompamos sus ligaduras de nosotros, echemos sus cuerdas de nuestras vidas. En cierta manera están diciendo, deshagámonos de Dios y de lo que Él quiere para nosotros.
La rebelión del ser humano tiene su comienzo en el jardín del Edén, cuando Adán y Eva se rebelaron contra Dios. Dios, en su desobediencia, ¿verdad? En la desobediencia de Adán y Eva, tuvo que actuar. Ellos desobedecieron al mandato de Dios de no comer del fruto del árbol, del bien y del mal. Pero en realidad la rebelión comenzó en una eternidad pasada. Lucifer se rebeló contra Dios. Si usted quiere acompañarme al libro de Isaías, capítulo 14, versículos del 12 al 15. Isaías capítulo 14, versículos del 12 al 15. Y dice de esta manera: ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón: subiré al cielo. En lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Qué escritura tan impresionante, ¿verdad? Y usted tiene otra referencia sobre esto en el libro de Ezequiel. Si usted quiere anotar la cita, Ezequiel capítulo 28, versículos del 13 al 18. Como dice la escritura, Lucifer fue derribado, fue echado del cielo por su rebelión. Y por eso perdió todas las maravillas de estar en la presencia de Dios. Y de la misma manera, Satanás quiso lo mismo para el ser humano. No se conformó con perder todo lo que tenía él solo y quizás los ángeles que lo acompañaron, pero quiso lo mismo para la humanidad. Por medio de la tentación consiguió lo que se propuso. ¿Y qué fue lo que se propuso? Si usted quiere ir a 1 Corintios, capítulo 15, versículos 21 y 22 dice: así como por causa de un hombre vino la muerte. Y vamos a pasar a la segunda parte del versículo que dice: y así como en Adán todos mueren. Lamentablemente, como sabemos, la paga del pecado es muerte, muerte espiritual, muerte física, pero también hay muchas cosas que nos afectan. No solo la muerte, en la muerte espiritual más que nada, perdemos todos los derechos que teníamos como hijos de Dios que se relacionaban con nuestro Dios. Hay ejemplos de rebeldía en la Biblia, son incontables. Como vimos recién, Adán y Eva el primero. Podemos tomar también el ejemplo de Jonás, cuando se rebeló al mandato de ir a predicar a Nínive. En Números capítulo 16 encontramos la rebeldía de Coré. También en los libros de Samuel encontramos la rebeldía de Saúl. Y podríamos citar tantas otras, pero también podríamos citar la nuestra. ¿Cuál es nuestra historia en cuanto a la rebeldía? Yo quiero que leamos en el libro de Primera de Samuel, los versículos, Primera de Samuel capítulo 15, versículos 22 al 23. Y dice de esta manera: ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezcan las palabras de Jehová? Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación.
por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Y esta palabra, ¿verdad?, se la dice a Saúl, que había desobedecido de una manera muy grande. Pero, ¿qué consecuencia trae la rebeldía? Las consecuencias son trágicas. No solo para nosotras, sino también para todos aquellos que nos rodean. En todo caso, Dios castigó la rebeldía de una manera muy severa, porque es un pecado tremendo. ¿Por qué? ¿Por qué de esa manera? Porque la rebeldía es una acción deliberada contra la voluntad de Dios. Y aparte, aunque no lo creamos y no lo veamos así, abre puertas espirituales que el enemigo usa para tenernos esclavizados, para atarnos, para traer en nosotros toda clase de amarguras, de tristezas. Él tiene derecho legal a destrozar, por así decir, nuestras vidas si estamos en rebeldía. ¿Tiene remedio la rebeldía? Por supuesto que sí, podemos librarnos de ella. Primero, reconociendo que hemos sido rebeldes. Tenemos que venir delante de la presencia de Dios y confesar nuestro pecado. Orar y decirle, Señor, yo reconozco que he pecado, que he sido rebelde, que he resistido a tus mandamientos y he decidido deliberadamente no obedecer. Segundo, no solo confesar nuestros pecados, sino pedir perdón, pedirle perdón a Dios. ¿Por qué? Porque es un pecado. Y cuarto, tenemos que comenzar a obedecer en lo que sabemos que Dios nos ha mandado hacer, sea lo que sea. Uno sabe en lo que ha desobedecido, no hace falta que nadie venga y nos diga, no has hecho esto o aquello. Tenemos que tomar la decisión de obedecer a Dios para que nuestra vida comience a ver bendición. Y volviendo al tema de nuestros hijos, no criemos hijos rebeldes, no dejemos que ese espíritu de rebeldía que viene con el pecado, que viene con la caída, tome ventaja de nuestros hijos. Primero, oremos por ellos. Pidámosle a Dios que los bendiga. Nuestros niños y nuestros jóvenes tienen una presión muy grande en el mundo, en la escuela, con los amigos. Ellos están siendo presionados para que día a día desobedezcan a las autoridades, a los padres, a los maestros, a todo. El mundo que está regido por la mente de Satanás enseña a nuestros hijos a desobedecer. Segundo, enseñémosle la palabra de Dios. Que ellos crezcan en un ambiente donde la palabra de Dios se enseña, donde la palabra de Dios se mastica, por así decir. No dejemos de congregarnos, llevemos nuestros hijos a la iglesia, que ellos puedan tener contacto con cómo trabaja el Espíritu de Dios en las personas que se dejan enseñar por ella. Y sobre todo, amiga, hermana, seamos un ejemplo a nuestros hijos. Seamos un ejemplo de obediencia. Seamos un ejemplo de que ellos vean que nosotros tenemos el deseo de obedecer, pero no simplemente una obediencia ciega, sino una obediencia con fundamento.
fundamento en la palabra de Dios. Acordémonos de lo que Pablo nos dice en Romanos, que tenemos que obedecer a nuestras autoridades, que realmente si nosotros resistimos a Dios y a lo que Él nos manda, acarreamos condenación para nuestras vidas. Y no condenación de perder la salvación, de caer de la gracia, sino que esa condenación es el hecho de no vivir en paz con Dios, de no poder disfrutar de todas las bendiciones que Dios nos ha dado. La obediencia trae bendición. Acuérdese cuando cuando los hijos de Israel estaban en el desierto, Moisés le dijo: hoy día presento la vida y la muerte delante de ustedes. Si ustedes obedecen, van a tener bendición. Pero si ustedes desobedecen, lamentablemente la desobediencia va a acarrear muchas consecuencias negativas. Ojalá que en este tiempo podamos profundizar en nuestro corazón y realmente reconocer que en ciertas cosas, en ciertos mandatos que Dios nos ha dado, hemos desobedecido y abiertamente hemos dicho: yo no quiero hacer esto. Ojalá que este estudio, que esta charla traiga a nuestro corazón convencimiento, que redarguya nuestros corazones de pecado, porque como vimos, la desobediencia es pecado y un pecado muy, muy grande. Querida amiga, querida hermana, que Dios te bendiga. Nos encontramos, si Dios lo permite, la semana que viene. Dios te bendiga.